Bienvenidos sean de nuevo todas y todos los miembros de nuestra extraña comunidad. Soy R, y este video es una precuela de otro titulado Riesgo de Trabajo, con el cual quiero ampliar el misterio de las cosas horribles que ocurren en la oficina de la que estoy hablando, y que claro, está basada en uno de los horrores más oscuros que existen en la vida real. Si quieren ver los videos que están conectados, dejaré una lista de reproducción para que puedan seguir el hilo entero de estas historias. Sin más por el momento, espero que disfruten este video tanto como yo he disfrutado escribirlo. En las oficinas proliferan las más aberrantes historias del absurdo ir y venir de las hetairas corporativas en un ciclo de existencia profana. Sin embargo, muchos de estos lugares están impregnados de algo más, a raíz, justamente, de esta miserable existencia. Hace aproximadamente 2 meses algo terrible le ocurrió a una compañera y amiga de trabajo. Resulta que su más grande aspiración era poder subir de puesto rápidamente para lograr hacer carrera en la empresa. Donde trabajaba y donde trabajo yo todavía es un call center, dedicado a varios servicios, sobre todo a los bancarios. Por lo que muchas veces esa ilusión de convertirse en alguien haciendo carrera y antigüedad corroe la psique débil de las personas. Situaciones como chismes, conspiraciones y pleitos están en la orden del día. No obstante, la realidad misma se encargó de callar de golpe todo rastro de este ambiente cotidiano. La compañera y amiga de la que hablo tuvo la mala suerte de convertirse en la víctima que comenzaría un ciclo de terror. Todo lo que escribo lo hago por la ansiedad de que en algún momento haya otro acontecimiento fatal como este, para dejar prueba de lo que verdaderamente ocurrió. Pues mis fuentes para esto son el diario de la mujer de quien hablo, y un video de seguridad proporcionado por otro leal compañero que se encargó de que esto saliera a la luz, aunque sea a medias. He de advertir que reservaré el nombre de la víctima principal de este escrito, por la única razón de que solo su nombre me transmite un miedo profundo tras lo ocurrido. Todo marchaba de manera normal en la oficina, con todo y su absurdo devenir. Pronto una oportunidad laboral se abriría para todos cuando la campaña vía chat de atención a clientes se expandiera. La gran mayoría de los empleados estaban ansiosos, sobre todo porque a varios los tenían en el limbo laboral, en la expectativa perpetua de que por fin les pagarían para hacer por aquello que los contrataron. Otros varios veían la pronta oportunidad de crecer dentro de la empresa. Como dije, esta fue la situación de la protagonista de esta historia. Llegó el día en que el personal de informática instaló las computadoras adicionales para las nuevas posiciones de la campaña. No obstante, sería tarea de los empleados regulares hacer las pruebas debidas para dar visto bueno de su funcionamiento. Pero esto no se podía hacer en el horario laboral ordinario, por lo que tendría que haber voluntarios para pasar la madrugada llevando a cabo esta tarea. Ser voluntaria fue el primer error de mi amiga. Junto con ella, varios personajes se ofrecieron para tan engorrosa tarea, entre los cuales había varios que eran conocidos por tener una actitud nefasta, la cual les daba la fama de ser personas de no confiar, y así fue. De cualquier manera, y a pesar de nuestras advertencias, mi amiga, a quien denominaré S a partir de ahora, decidió que era la mejor opción para mostrar el compromiso que tenía con la empresa. Siempre se había dicho que aquel edificio que ahora era ocupado por las oficinas había sido antes un hospital, y además que el cuarto piso, donde se encuentra nuestra área de trabajo, era el área en donde transitaban las personas que lamentablemente fallecieron durante una intervención médica. A raíz de este hecho, se contaban muchas historias tenebrosas que tenían que ver con las almas en pena que recorrían los pasillos, bajaban las escaleras y, en ocasiones, azotaban con fuerza las puertas de los baños en las noches. Ninguno de estos cuentos estaría a la altura de la realidad suprasatánica que ese presenció. Llegó la noche en que debían hacerse las pruebas de las computadoras. Naturalmente los acomedidos a llevar a cabo la proeza no tuvieron que trabajar en el horario ordinario. Ese llegó contenta y con la disposición que todo jefe quiere para sus empleados. Pero ocurrió lo inevitable. Los demás voluntarios no llegaron a la cita. La supervisora Ariadna le ofreció a ese que se retirara a su casa para que no pasara sola la noche en la oficina. Pero en su ardor de crecimiento ese decidió que ella podía hacer el trabajo sola. Tras un desplante de arrogancia típico de ese, nadie de la operación quiso quedarse para suplir a los ausentes. Pero esto no importaba. El objeto de ese estaba más que claro, pero sin saber que tal ambición terminaría en fatalidad.
Dieron las 11 de la noche y los últimos elementos de la oficina se retiraron. Ariadna quería quedarse un rato con ese, pero finalmente también se fue. Todo parecía la situación típica de alguien que tiene que encargarse de la tarea de todo su equipo, pero se convirtió en un auténtico pandemonium. Ese fue encontrada al día siguiente en un estado casi catatónico, escondida bajo una mampara en un extremo de la oficina. Como mencioné antes, conozco un poco lo que pasó, pues me interesé por la amistad que me une a ese, y porque la versión oficial que nos dieron a los demás empleados es que ese sufrió un ataque psicótico a causa del miedo supersticioso. Fue en una visita a su casa tras varios días del incidente en que encontré un diario donde ese escribió con detalle lo que ocurrió aquella noche, pero entonces ese decía no recordar nada. El diario decía lo siguiente: alrededor de las 4 a.m. comenzó a hacer un frío bastante extraño por todo el edificio. Comencé a tener pensamientos igual de extraños a raíz de esto, pero me mantenía cuerda el hecho de saber que en cada piso había guardias, pues así no me sentía tan sola. No había tenido alguna clase de consideración sobre las historias que envolvían la oficina a la hora de ofrecerme para hacer estas pruebas, pero me llovían imágenes tenebrosas en las que algo, sobre todo fantasmas de personas fallecidas en lo que antes fuera el hospital, se hacían presentes entre los cubículos. Luché con toda mi fuerza psíquica para sacar todos esos pensamientos intrusivos, pero fue en vano. El suplicio que significó mi resistencia llegó a su fin de manera abrupta cuando se me presentó otra tortura aún peor. A las 4:39 a.m. comencé a escuchar susurros entre los pasillos como si hubiera asesores trabajando. Se escuchaban tal cual como los cuchicheos cotidianos. Pensé que era la costumbre de escucharlos diario durante el día, pero poco a poco fueron aumentando su volumen y su intensidad. Pasaron de ser algo así como la interferencia de una señal de radio que el cerebro se esmera en traducir en algo con sentido, a ser voces gravísimas profiriendo sentencias ininteligibles. Cuando me di cuenta de esta demoníaca escena increciendo, la cabeza comenzó a dolerme intensamente. Un dolor parecido a cuando se te congela el cerebro, pero 10 veces peor. Tal síntoma me tumbó de golpe y me encontré tirada en el suelo forrado sin poder moverme, mientras percibía con terror las voces espectrales que hablaban entre sí. Intenté gritar, intenté pedir ayuda, pero parecía que mi alma se separaba de mi cuerpo, por lo que no gobernaba del todo mi existencia. Todo parecía indicar que esto terminaría con la fulminación de mi ser, pero de pronto recobré los sentidos perdidos cuando sentí como una mano me tomaba del tobillo. Era una mano putrefacta a la que se le caían trozos de piel mientras se movía, y salía de una oscuridad que parecía una cortina negra expandiéndose como escondiendo tras de sí una monstruosidad inimaginable. De pronto una luz azul rompió con fuerza la oscuridad y reveló la perdición que se encontraba acechándome. Algo así como una esfera azul que irradiaba una luz intensa bajó al suelo y pasó de ser una entidad tridimensional a una bidimensional, como si se abriera una especie de portal circular donde había un rojo refulgente parecido a la lava, pero reveló enseguida de mí un montón de entidades espectrales que parecían sábanas negras y blancas flotando por toda la oficina, espectros demoníacos de los que solo se veían salir brazos putrefactos señalándome e intentando alcanzarme. Corrí a una esquina mientras estas abominaciones flotaban hacia mí, cuando de pronto el portal que había abierto la luz azul antes mencionada comenzó a absorber a los fantasmas. Estos entes satánicos comenzaron a proferir unos lamentos de ultratumba tan terribles que harían pensar a cualquiera que no hay sinfonía demoníaca comparable. Pero entonces otro estruendo se hizo presente para hacer parecer a tales apariciones como simples bosquejos de una realidad mórbida. Un tono bajo sostenido en el tiempo comenzó a retumbar por toda la oficina. Era un sonido que parecía provenir de un instrumento cuya tesitura solo podía ser de otro mundo totalmente distinto al nuestro. Y a la par, algo parecido a una percusión daba golpes con una fuerza tremenda. No tengo idea de si poder decir que lo que sentía era miedo, pues tenía la sensación de que mi propio ser se marchitaba, de que mis venas se llenaban de arena, de que mi piel se resquebrajaba y de que todo mi ser se reducía a su más mínima expresión, como si de pronto dejara de existir, pero conservando mi conciencia.
presencié cómo el terror que había experimentado era opacado por el terror que expresaban los espíritus que antes me habían acechado desde la oscuridad, pues eran absorbidos a una realidad infernal que ni ellos en su deleznable forma podían soportar. Auténticas almas en pena suplicando a un ser que ni siquiera comprendía lo que estaba pasando. Aunque después, como epifanía tardía o como muestra de la absoluta capacidad de nuestro intelecto mortal, comprendí que aquello que presencié y padecí era una realidad engullendo con salvajismo a otra realidad. Era la acción divina y siniestra de una furia manifestándose en un mundo ajeno, la más absoluta representación del terror que significaba la totalidad de la existencia en sus infinitos mundos. Lo que ese había escrito en el diario parecía haber sido con una lucidez total, casi como si todo fuera un invento suyo. Inclusive la letra era de un molde perfecto, pero la realidad es que tras ese episodio de aparente psicosis, terminó siendo confinada a un hospital psiquiátrico, pues a raíz del trauma no podía ni siquiera hablar, balbuceaba cosas sin sentido y, a menudo, se autolesionaba. La pista siniestra de su escrito me hizo indagar más sobre lo ocurrido, así que acudí a un amigo que tenía acceso a los registros de las cámaras de seguridad. Para proteger su identidad, lo nombraré simplemente como B. B me confesó que tenía estrictas órdenes de no revelar nada de lo que podía ver en los videos de aquella noche. Además, había sido el responsable de destruir toda evidencia que pudiera sacar a relucir lo que realmente pasó. Él no sabía nada sobre el diario de ese, por lo que aquello que apareció en los videos de seguridad era un misterio para él también. Audazmente había hecho una copia del material para compartirlo en el futuro con la posteridad, y accedió a mostrármelo tras un profundo juramento de que no lo difundiría. También me compartió su impresión de que lo registrado en esa madrugada le generaba un pavor extraño y casi insoportable, por lo que había visto todo una vez y solo un par de personas del directivo lo habían visto también. El registro revelaba que a partir de las 3 de la mañana, las cámaras fueron tapadas por un extraño vapor negro, y así fue hasta las 8 de la mañana cuando comenzó a llegar el personal, a excepción de algunos fragmentos muy breves, fragmentos de segundos, primero en los que se podía ver cómo notablemente ese comenzaba a sentirse mal, luego cómo estaba tirada en el suelo tomando su cabeza con ambas manos en señal de un intenso dolor. Pero después, y lo que me generó un absoluto horror, fue un fragmento en el que se puede ver una luz azul intensa a un lado de ese, mientras ella mira absorta a la nada, mirando claramente entes que nosotros en el video no podíamos ver, pero que yo podía imaginar a raíz de lo que ese escribió en su diario. Al parecer fue una manifestación de algo que se le reveló a ese únicamente, pero gracias a su testimonio y a esta prueba podía saber lo que realmente había pasado. ¿Qué le espera a los simples mortales como nosotros, cuando incluso entidades supracelestes, más allá de nuestra comprensión, tenían algo acechándolos, algo que les generaba un pavor par igual al que nosotros sentíamos de ellos? Muchas gracias por llegar al final del video. Espero que lo hayas disfrutado mucho. Ojalá puedas dejar tu like y un comentario. Eso ayudaría mucho a que crezca nuestra bizarra comunidad. Soy R y espero que tengas una excelente noche.